Hola a todos y a todas. Bienvenidos a la clase 1, parte 2 del programa de lectura y escritura académica. La clase de hoy se titula Lectura conjunta de un texto biográfico, análisis de los recursos del lenguaje. Vamos a trabajar nuevamente con el texto La Casa de Mies, Exhibicionismo y Coleccionismo de Beatriz Colomina. Hoy nos vamos a enfocar en identificar los recursos del lenguaje más relevantes que aparecen en este texto. En primer lugar, tenemos que pensar cómo es que estos recursos ayudan a la comprensión lectora, para después pensar cómo pueden servirnos al momento de escribir un texto propio. En la clase anterior vimos que el texto seguía una serie de pasos para cumplir con su propósito. Hoy nos vamos a concentrar en analizar algunos de los recursos puntuales en cada una de estas etapas. Los recursos que vamos a observar en este texto son tres: ideación, conexión y valoración. Pero nos vamos a enfocar en ideación y valoración en esta clase y capaz un poco de conexión más en la siguiente. Empecemos con un recurso de ideación. Nos tenemos que empezar a preguntar cuáles son los participantes que aparecen desde la presentación general y cómo es que se manifiestan. Bueno, como se trata de un texto biográfico, es esperable que se repita de manera constante la figura principal, el arquitecto Mies. Otro participante que aparece reiteradamente es la obra arquitectónica de Mies, ya que nuestro propósito es pensar cuáles son las obras más importantes o los proyectos más importantes de este arquitecto. Acá la autora va a utilizar diferentes sinónimos para referirse siempre a lo mismo. La arquitectura de Mies va a referir a los edificios públicos o a las casas. Todos estos términos funcionan como formas de nombrar su producción arquitectónica. También vamos a encontrar como participante constante el concepto de exposición. Recordemos que este fue un aporte innovador en el campo de la arquitectura, por lo cual aparece de manera recurrente en todo el texto. Pasemos ahora a los procesos. Los procesos siempre están manifestados a partir de verbos. En un texto biográfico es común que los verbos estén en pasado, porque relatan hechos ya ocurridos. Efectivamente, como pueden ver, los verbos en este texto aparecen en pasado y en tercera persona. Por eso decimos, Mies desarrolló un concepto de casa, o también Mies utilizó las publicaciones. Acá estamos nombrando acciones pasadas. Y esto, como les dije, es lo más esperable en un texto biográfico, porque se centra en hechos ya consumados. Sin embargo, si queremos hablar del impacto en el presente, algo que se hace en la presentación general, pero este texto no utiliza mucho este recurso, la conjugación verbal tiene que cambiar. Pero bueno, vamos a ver que esto se manifiesta más adelante, en otra etapa. Como mencionamos en la primera clase, el texto no solo documenta, sino que también toma posición respecto a la obra arquitectónica. Entonces, la valoración predominante, en este caso, vamos a ver que es positiva y se manifiesta en esta parte mediante adjetivos y calificativos aplicados sobre todo a la obra, no tanto a la figura del arquitecto. Por ejemplo, cuando vemos la utilización de la palabra radical, hay un cambio radical en la arquitectura. O cuando hablamos de que es poderoso el desplazamiento de las tradiciones. Cuando pasamos de la presentación del arquitecto a la presentación de sus proyectos, observamos que estos 5 proyectos pasan a ser nuevos participantes del texto. Por ejemplo, la propuesta para el concurso de rascacielos es un participante, tanto como lo es el edificio de oficinas de concreto. Estos proyectos son tan importantes como la figura biográfica, ya que el propósito siempre va a ser destacar las obras más relevantes de Mies. ¿Y cómo es que organiza la autora la enumeración de estos proyectos? Bueno, los nombra a través de una entidad material, por ejemplo, el edificio de oficinas de concreto, menciona el año de construcción, siempre introducido por la preposición de, y ahí se ve, de 1923, se repite 2 veces, ya que se trata de proyectos diferentes, pero que se realizaron en el mismo año, y separa cada proyecto con un punto y coma. Esto le da orden y claridad. Además, añade información complementaria, por ejemplo, que las casas de campo fueron presentadas en exposiciones artísticas en Berlín.
Bien, en este relato biográfico, la organización de los hechos tiende a ser cronológica. Esto se nota en el orden en que aparecen tanto los proyectos como los escritos y las exposiciones. No suele aparecer a veces en el género biográfico el orden cronológico, pero suele predominar. Bien, la valoración en esta parte también se puede expresar de manera implícita y se hace a través de voces autorizadas. Por ejemplo, en el texto dice, según Sandro Mendini, Mies comenzó a ser considerado en 1923 como un fenómeno internacional. Estas citas funcionan como recursos para elevar y legitimar la importancia de Mies y de sus obras, ¿sí? Se utiliza la voz de otro arquitecto para legitimar lo que la autora piensa. Beatriz Colomina también vemos que introduce juicios propios. Por ejemplo, utiliza la palabra fracaso, que ya tiene una carga valorativa de por sí. ¿Cuál es la carga valorativa? Es negativa. Pero, aunque a primera vista parece ser una valoración negativa, en realidad la autora la transforma en positiva, ya que habla de que ese fracaso estimuló a Mies a realizar un cambio fundamental en su obra. Es decir, que acá las valoraciones negativas solo aparecen para reforzar un desenlace positivo. Bien, en el texto predominan los procesos en pasado y en tercera persona, como les dije, típicos de un relato biográfico. Pero también aparecen procesos estáticos en presente, especialmente en los pasajes donde la autora busca persuadir o explicar los aportes que tiene Mies. Por ejemplo, al decir que la arquitectura moderna tiene como base los experimentos, ese tener es un proceso estático que se manifiesta en presente. Esto muestra cómo conviven el pasado y el presente en toda esta narración. En esta parte, que está dedicada, en esta etapa dedicada a los aportes, surgen nuevos participantes, los arquitectos contemporáneos a Mies, y siempre se los menciona en orden cronológico en relación a las exposiciones que realizaron. La autora los presenta también de manera positiva, reforzando el valor de las innovaciones de Mies. Para ello, se utilizan intensificadores, adjetivos o adverbios que refuerzan el impacto de lo mencionado. Por ejemplo, al hablar de la inmensa villa de Todd o la extraordinariamente influyente exposición de Estel. O también cuando habla de la gran difusión. Estos intensificadores realzan la valoración positiva de las obras y las exposiciones. En conclusión, hemos identificado cómo utiliza el texto los diferentes recursos. Vamos a trabajar más sobre ellos en la clase siguiente, así que hasta acá el recorrido de hoy. Nos vemos en la clase de construcción conjunta. Saben que pueden dejarme consultas en el foro del campus y si no, en mi mail.